Muy bien. Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, mi Señor, porque nos pudimos dirigir a usted, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque usted nos ayuda a sobrepasar muchos problemas, mi Señor, que uno lucha con la carne, mi Señor. Señor, gracias porque el Espíritu siempre está ayudándonos, mi Señor, y Señor, a cuidar eh, nuestro pasar por la tierra acá y cuidar nuestro testimonio, mi Señor. Y Señor, le pedimos en especial ahora que vamos a escuchar de su palabra para que sea de edificación para nosotros y descubrir los misterios que hay en su palabra, mi Señor, y los tesoros grandes que hay, mi Señor, para cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque usted es bueno todo el tiempo, mi Señor, y ayúdenos, mi Señor, y prepárenos para recibir su palabra, mi Señor, que es alimento para nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Bien. Estamos en el capítulo 15 de Primera de los Corintios, entonces. Eh, Hermano Leoncio, mire, vamos a leer desde el verso 10 al... Leamos hasta el 21, ¿ya? Aunque vamos a terminar antes, pero del día 21. Entonces, si usted pudiera 10 leer... al 21. Sí, si usted puede leer del día al 16, Ya, del el capítulo 15 del 10, día al 16, ya. 16. ¿Ya? Por favor, ya. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la gracia no ha sido en vano, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Muy bien, hasta ahí nomás. Gracias, hermano Leonce. Entonces estamos viendo el tema aquí de la resurrección, que es parte fundamental del evangelio que el apóstol Pablo había predicado a los corintios. Ahora, antes de continuar, tenemos que pensar que ellos no tenían toda la escritura que nosotros tenemos. Tenían el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que habla también del tema, pero era en un sentido más fácil poder a ellos llevarlos al error, porque no estaban los textos, los evangelios, por ejemplo, a lo mejor ahí corrían algunos dichos del Señor, algunos textos, pero no todos eran canónicos, o sea, reconocidos como canónicos, guiados por el Espíritu, pero habría muchos textos que corrían, ¿verdad? Y mucho a través de la voz, o sea, se pasaban mensajes de voz a voz de las cosas que habían oído y algunos lo que habían visto. Como veíamos ahí de los 500, a más de 500 que se le apareció el Señor, y seguramente ellos daban testimonio de la resurrección del Señor, pero era como la escritura no estaban, el Nuevo Testamento no estaba aún, entonces, claro, sería un poco más fácil, sin esa base, poder engañarlos
o llevarlos al error a los corintios. Eso tenemos que considerarlo, porque vamos a ver algunos textos que hablan de la resurrección, ¿verdad? De la realidad, pero ellos no tenían esos textos ahí a la mano, no los tenían. Entonces vamos a usarlo de todas maneras y vamos a expresar eso en el momento que lo digamos. Entonces, veíamos en el verso 10 del capítulo, lo habíamos visto que él está diciendo que él fue llamado por el Señor como apóstol. Y decíamos que el Señor se le apareció al apóstol Pablo, por tanto, él lo vio resucitado después de haber muerto. Entonces lo vio y lo oyó, lo escuchó y así sucesivamente él recibió las revelaciones del Señor resucitado. Entonces en el 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces él habla de que él ha trabajado. Y si él ha trabajado, y no él, sino la gracia de Dios juntamente con él, en realidad todo eso sería vano si el Señor, si la resurrección no fuese real, especialmente la resurrección del Señor. Aquí habla de la resurrección en general, ¿eh? De los hombres y, y por ende la resurrección de Cristo. Entonces, claro, él había sido llamado por el Señor a la obra, por el mismo Señor, y lo expresa ahí lo muestra en Hechos capítulo 9, pero su trabajo que él hizo sabiendo y entendiendo el Evangelio que habla de la muerte, de la sepultura y la resurrección del Señor, y si la resurrección no fuera real, cierta, entonces todo sería vano. Entonces en el verso 11 está diciendo ahora, vamos a comenzar ahí, dice, porque o sea yo, es decir, los apóstoles, en, en base a los 12 apóstoles, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Todo el Evangelio, no una parte nomás, no solamente que Él murió, sino también que resucitó. Entonces, podemos traducirlo así, bien sea pues yo, o bien sean ellos, así predicamos y así habéis creído o creísteis. Y el apóstol Pablo presentó este evangelio delante de los discípulos, de los apóstoles, lo presentó y ellos no tuvieron nada que agregar, sino que reconocieron que lo que estaba predicando era el evangelio de Jesucristo, que venía que el mensaje era el mensaje divino. Lo podemos ver ahí en Gálatas capítulo 2. En Gálatas 2 podemos ver versículos 2 primero y después el 6. Gálatas 2:2. Dice, o 2:1, leamos 2:1 en Gálatas. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Estaba recibiendo revelaciones del Señor. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, es decir, a algunos de los apóstoles, en este caso era Juan, Jacobo y Pedro, dice, el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, él va a presentar delante de estos apóstoles reconocidos como columnas, porque dice ahí en el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Pero primero él presentó el evangelio a los apóstoles, quienes habían visto al Señor desde su comienzo de ministerio hasta la resurrección. Esa era una de las características que tenían que tener los apóstoles. Y el verso 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en nuestro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes bien, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, predicó el evangelio delante de ellos, y así él puede decir ahora, en el verso 11 que leímos, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es decir, el mismo evangelio que predicaban los apóstoles del Señor, el mismo evangelio predica el apóstol Pablo, y está incluida el hecho de la resurrección. Entonces,
dice, porque o sea pues yo, o bien sea, es decir, bien sea yo o bien sean ellos, así predicamos y así habéis creído o creísteis. Entonces el apóstol Pablo está predicando el mismo evangelio que ellos reconocieron ahí en Gálatas capítulo 2, que fue escrita antes que esto, que este libro, un poco antes. Entonces, hay una base, un fundamento de que no está predicando algo por sí mismo y que es un apóstol del Señor, como fue también reconocido por aquellos hermanos que eran conocidos como las columnas de la iglesia. Es decir, ellos eran la base de toda la doctrina, ¿ya? Como dice en Efesios, la base que pusieron los apóstoles. Entonces, el verso 12. Aquí comienza eh, otra porción que habla del hecho de si la realidad fuera que la resurrección no existiera, como se estaba enseñando y como algunos de ellos estaban también aceptándolo. ¿Ya? Esa es la situación aquí. Entonces dice, verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, cuando dice, pero sí, esa es una condicional, pero se llama condicional de primera clase, que muchas veces se traduce como algo real, algo que acontece, no como una condición, aunque una condicional, pero de primera clase se llama. Entonces se traduciría así, pero ya que se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿ya? Porque ¿quién lo predica? Los apóstoles y también Pablo, como lo expresa en el versículo 11. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros? Habían algunos entre ellos que estaban enseñando distinto, que no hay resurrección de muertos. Entonces, claro, habían algunos que tenían ideas un poco distintas, ¿ya? Que no creían la resurrección del cuerpo porque ellos mismos vienen seguramente de una doctrina que son filosóficas, algunas filosofías que enseñan algo distinto. Entonces, estaban ingresando esa enseñanza entre los corintios. Y lo peor, lo malo, es que su argumento eran tan fuertes, lo presentaban con tanta solidez seguramente, que los corintios estaban siendo ahí un poco haciéndolos titubear con respecto a esta doctrina. Entonces, pero ya que se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o que ha sido resucitado de los muertos, porque es un pasivo, o sea, que ha sido resucitado de los muertos en un momento, ¿verdad? Como aparece ahora en los evangelios, lo tenemos allí, y que sigue resucitado hasta el día de hoy. Esa es la idea de ese tiempo, que ha sido resucitado, Dios lo resucitó, y en el poder del Espíritu, por supuesto, pero enseña que las consecuencias de ese hecho se mantienen hasta el presente, o sea, que fue resucitado y sigue resucitado. Entonces, ya que se predica de Cristo por Pablo y por los apóstoles, lo repito, que ha sido resucitado de los muertos, la enseñanza ya está dada. Entonces, ¿por qué comienzan a oír otras voces? Si está establecida la enseñanza por los apóstoles y por Pablo, está establecida, pero aún así ponen oído al error. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ahora tenemos la Biblia completa, tenemos más solidez, más donde agarrarnos, por así decir, ¿no? ¿Ya? Pero ellos no tenían tanto, pero lo habían oído. Y exactamente lo mismo. Entonces dice, ¿cómo dicen? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Ya? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Claro, seguramente entró la doctrina de algunos que pensaban distinto, ¿verdad? Y no sabemos si eran creyentes o no, pero por lo menos estaban entre ellos. Mire, leamos en Hechos 17:32 para ver algunos ejemplos. Hechos 17:32. Pablo está hablando aquí en Atenas, ¿ya? Está hablando, son griegos, ¿verdad? Ellos buscan mucho la sabiduría, la filosofía, ¿verdad? De la vida, etcétera, del presente,
y ayuda mucho lo que ellos pensaban, pero cuando se meten en las cosas de Dios, ahí es donde, en las cosas que Dios ya ha hablado, ahí es donde se equivocan un poco, ya, y mantienen sus pensamientos, su filosofía, porque eran pensadores en ese tiempo, ya como Platón, etcétera, Sócrates, todos ellos. Verso 32 del capítulo 17 dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Eran griegos, ¿ya? Y estaban en Atenas, muy cerca de Corinto. Entonces, había esa filosofía, que cuando oían la resurrección de los muertos, no. Ahora, ¿por qué ellos no creían en eso? Uno de los pensamientos de ellos era que el espíritu es puro y el cuerpo es malo. Entonces, el espíritu cuando sale, ¿verdad? Se libera de un cuerpo que es malo, que es pecaminoso, que es llevado al mal. Entonces, ellos pensaban, bueno, ¿cómo la resurrección cómo el espíritu que es bueno va a volver al cuerpo nuevamente? O sea, a lo malo, ¿cómo eso? Es algo fuera de lugar. Si el espíritu se liberó del cuerpo, ¿cómo va a volver nuevamente al cuerpo? Eso es lo que una de las cosas que ellos pensaban. Entonces no creían en la resurrección porque ellos pensaban que la separación del cuerpo era una liberación de lo que era bueno y que el cuerpo era lo malo que retenía el espíritu, que era bueno. Vamos a ver otro texto, pues vamos a hacer algunas cosas. El otro texto está en el 23:8 del mismo libro de los Hechos. 23:8. Entonces aquí está ante el concilio y estaban dos tipos de personas, ¿ya? En este caso estaban los fariseos y los saduceos, Los ¿ya? saduceos y los fariseos. Y los Los fariseos, sí. saduceos y los fariseos. Sí, entonces en el verso 7 podemos leer así, dice, cuando dijo esto, se produjo disensión, mejor en el verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Eso lo hizo para que hubiera disensión ahí, pues, ¿ya? Para que lo dejaran tranquilo. Mira lo que pasó. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Eso es lo que pretendió el apóstol Pablo. ¿Pero por qué? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Qué cosas? Que hay resurrección, que hay ángel y que hay espíritu. Verso 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Entonces, él hizo que se dividiera ese concilio, porque sabía que los fariseos lo iban a defender, y se iban a dividir de los saduceos que no creen en la resurrección. Miren, la resurrección, veamos un poquito de lo que piensan los filósofos, ¿ya? Dicen, especialmente los de Platón, dice, la resurrección de la carne eh, dice que le dan una condición de inmortalidad. Era absurdo, porque era perpetuar la materia, ¿ya? Entonces, ellos, ¿ya? Decían que perpetuar la materia era malo porque la materia es mala. Entonces, para ellos era absurdo la resurrección, ¿ya? Están los epicúreos y los estoicos, ya que lo vimos ahí en los hechos, seguramente de los griegos están los epicúreos y los estoicos que no creían en la resurrección porque decían que darle esa condición de inmortalidad a la carne era absurdo porque era perpetuar la materia. Entonces ese era el argumento que ellos tenían y seguramente era lo que estaba entrando ahí los corintios, ¿ya? Entonces era la filosofía del hombre que lamentablemente algunas veces sí está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, pero otras veces se opone a su palabra y eso es lo que estaba aconteciendo aquí y era un tema fundamental, la resurrección del cuerpo. Después explica del cuerpo, en contra de los filósofos estos,
que el cuerpo no es el mismo cuerpo, es distinto. Es un cuerpo perfeccionado, semejante al del Señor. Eso lo vamos a ver después. Pero en estos momentos seguramente eso estaba entrando allí en Corinto. Y como digo, no tenían toda la escritura como para ellos defenderse con la escritura, ¿ya? Lo cual vamos a ver en un momento. Entonces dice, verso 12, pero ya que se predica de Cristo que resucitó de los muertos, que era lo que se enseñaba, los apóstoles todos, Pablo y los 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Y por qué no defienden los corintios eso? No lo defendían. Miren, algunos enseñaban, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, del 17, el 17 y el 18, dice así. 2 Timoteo 2, 17 y 18. Dice, verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, esas conversaciones que aparecen en el capítulo 15. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, ¿ya? Como el cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, así, lisa y llanamente, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. ¿Qué estaban enseñando ellos? Miren, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Había una enseñanza que decía que la resurrección o la vida era la que se recibía cuando uno creía. Entonces ellos ya estaban resucitados, lo cual en un sentido es cierto, pero que eso no se traspasaba a una realidad del cuerpo. Entonces, seguramente ellos dicen, no, pues si ya la resurrección de los muertos ya ocurrió, cuando uno ha creído, ya ocurrió, no hay más. Entonces, dice que ellos lo que hacían con eso, lo expresa ahí, dice que trastornaban la fe de algunos, la trastocaban. Entonces lo hacían, como decía, desestabilizarse, pensar, a lo mejor es así. ¿No han hablado usted a veces con los mormones, testigos de Jehová, todo eso, al principio especialmente, que empieza a decir cosas y uno queda medio tambaleando cuando no entiende todo bien? Pasa eso. Entonces los corintios no tenían todo, aunque le habían predicado correctamente, no tenían toda la base escritural como para defenderse. Entonces trastocaban la fe de algunos. Eso es lo que dice. Entonces algunos decían que la resurrección ya había ocurrido porque era solamente espiritual y no física, no del cuerpo, lo cual es incorrecto, porque eso ellos estaban impidiendo reconocer que Cristo sí había resucitado corporalmente. Entonces dice, verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces aquí está toda esta parte apologética. ¿Qué significa? Que está defendiendo, ¿verdad?, la verdad de la resurrección, pero está mostrando primeramente lo que se enseña en contra de lo que enseñaron ellos. Después del verso 20 en adelante va ya a enseñar la doctrina misma de la resurrección, pero aquí está en la defensa y procurando un poco mostrar lo que se decía ya en contra de la resurrección de los muertos, la física. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Ya? Entonces, si Cristo resucitó, hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Entonces, está diciendo, porque si no hay resurrección de muertos, se puede traducir así, pero ni siquiera si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Tampoco. Entonces, el problema era aquí no solamente que ellos negaban la resurrección de Cristo, sino que negaban en general la resurrección de los muertos. Porque enseñaban que eso era imposible porque la carne es mala, y lo otro enseñaban seguramente, estaba aquí probablemente, porque Timoteo ya es posterior,
pero probablemente aquí ya estaban enseñando que la resurrección ya ocurrió y era solo espiritual y no física. Entonces estaban ellos afectando, ¿verdad? Y estaban diciendo que el Evangelio enseña de la resurrección del Señor, eso está de más. Y lo estaban ellos negando. Entonces, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces podemos decir que aquí el negar la resurrección de los muertos es negar la resurrección de aquel que hace posible cualquier resurrección y todas ellas. Entonces, el negar la resurrección de los muertos se está negando que el Señor resucitó, del cual, ¿verdad? Dice, hace posible cualquier resurrección y todas ellas, tanto para salvación, que es la que está hablando aquí, para vida eterna, pero también la otra, que es para condenación. Entonces, estaría diciendo aquí que no solamente no hay resurrección de los creyentes, sino tampoco para condenación, de ninguna. Pero si se niega eso, se niega todas las otras. Eso está diciendo. Entonces, porque si no hay, pero si ni siquiera hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces aquí le está poniendo siempre la forma del apóstol Pablo hacer pensar al creyente, para considerar, pero también para enaltecer la realidad de la resurrección de los muertos. Entonces dice, verso 14, y si Cristo no resucitó, es decir, no ha sido resucitado, siempre en pasivo, y si Cristo no ha sido resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aquí está diciendo que todo lo que se ha dicho, si es verdad que Cristo no ha sido resucitado, todo es vacío. Es algo que no tiene ningún valor, es vacío. También podemos traducirlo así. Y si Cristo, y ese sí, no es condicional, sino que está aseverando algo. Y ya que Cristo no resucitó o no ha sido resucitado, como algunos aseveran, no él, no los apóstoles, sino como algunos aseveran, y ya que Cristo no ha resucitado o no ha sido resucitado o levantado de entre los muertos, su cuerpo, vana entonces nuestra predicación, porque nuestra predicación incluye eso, la resurrección de los muertos. Entonces, todo lo que se diga en cuanto al Evangelio, si la resurrección, si Cristo no ha sido resucitado por Dios, dice, vana es entonces nuestra predicación y también vuestra fe, porque no hay ninguna esperanza. Veamos por parte, dice el 14, y ya que Cristo no ha sido resucitado, que es lo que los falsos enseñadores, ¿verdad? Lo que ellos estaban escuchando, enseñaban. Vana es entonces nuestra predicación. Y cuando es vana, está diciendo que es sin base, sin contenido, que es vacía, que no sirve de nada. Son palabras que se lo lleva el viento nomás. Eso está diciendo. Eso estaban diciendo los otros. Entonces vana, vacía, sin base y sin contenido alguno. Dice, es entonces. ¿Ya? O sea, si eso fuera cierto, entonces nuestra predicación, la que se le ha dado a conocer, es vana, totalmente vana. ¿Ya? Veamos Juan 14, 1 al 4, que ellos no lo tenían todavía, pero nosotros sí. Entonces, que se opone a lo que ellos están diciendo. El Señor nunca diría esto si la resurrección no fuera real. Juan 14, 1 dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí, previamente a su partida, aquí se está despidiendo en el aposento alto de los creyentes, ¿verdad? En Juan
del 13 al 17, en la despedida del Señor a los creyentes, pero es donde le promete no solo el Espíritu Santo, sino que los consolará, entre tanto que Él se va. Aquí está el 14, está diciendo que se va. En el 15 les promete que, aunque Él se va, no los va a dejar solos, huérfanos, porque le enviará el Espíritu Santo, el otro consolador, que es uno igual al Señor. Entonces, ahí está diciendo que él va y que va a volver a buscarlo. Y que no solo eso sino lo va a llevar para que puedan ellos, y también nosotros ahora, morar en su hogar, en su casa, en la casa del Padre, porque Él es el Hijo. Entonces dice, y si Cristo no ha sido resucitado, vacía, sin base, sin contenido, entonces, ya si fuera así, nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, todo lo que Él ha enseñado no tiene valor alguno si es verdad que no hay resurrección de los muertos, o que Cristo no ha sido resucitado, como aseveraban algunos. Verso 15. Y no solo eso, mira lo que dice. Y él es muy sincero en esto, el apóstol Pablo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, no solamente está diciendo que es vacío, es vano, sin contenido el Evangelio, lo que se le ha predicado a ellos, que lleva por consecuencia que la fe, en lo que ellos dijeron, también es vacía, también es sin contenido, también es vana. También. ¿Por qué? Porque si lo que predicó tiene esa característica, lo que ellos creyeron también. Entonces el 15 dice, y también, agrega ahí, y también somos hallados falsos testigos. O sea, además, serían mentirosos. De Dios porque hemos testificado, es decir, hemos dado a conocer, y siendo mentirosos, hemos dado a conocer de Dios, y ahí cuando dice de Dios, es contra Dios, que Él resucitó a Cristo. Y ahí dice al Cristo. Ya está articulado, no solamente a Cristo, sino al Cristo. Y está articulado. Ahora, ahí integrará no solo al Señor, sino también a los creyentes. Puede ser, porque normalmente cuando articula a Cristo, generalmente habla de todo el cuerpo. Pero aquí probablemente es más la persona, ¿ya? Al Cristo, al ungido de Dios, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Imagínense, Él está aquí admitiendo la posibilidad de que ellos hayan mentido, de que ellos sean falsos testigos, de que realmente Dios nunca resucitó al Cristo, jamás, que nunca lo hizo. Y ellos están inventando en su testimonio. Y no solo Pablo, sino también los apóstoles. O sea, aquí entran todos al saco. Los apóstoles, Pablo y todos los que han predicado el Evangelio en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y estaban desestabilizando un punto muy importante que es la resurrección. Y siempre tenemos que dar gracias a veces, ya muchas veces, por estas causas, porque así el apóstol Pablo nos puede entregar una doctrina mucho más sólida y mucho más establecida y mucho más detallada, en este caso de la resurrección, que si no hubiera sido por esa causa, por ese error que estaba allí dándose a conocer los corintios, que estaba corriendo en medio de los pasillos, por así decirlo, de la iglesia de los corintios, no tendríamos este capítulo 15. Entonces dice, y también somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Sí? Porque hemos testificado, es decir, hemos dado testimonio contra Dios, ¿ya? Que Él resucitó al Cristo. Es decir, está mintiendo, y en el fondo está mintiendo en contra de Dios. Porque si Dios no lo hizo, entonces ellos están mintiendo en contra de Dios. Están inventando. Al cual no resucitó, según lo que dicen los otros. Que si realmente no lo resucitó, entonces nosotros estamos hablando, predicando en contra de Dios, porque Dios nunca lo hizo. Eso está diciendo, imagínense lo que él está aquí uniendo
de lo que significa el negar la resurrección, lo que ellos estaban haciendo. Y después dice, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ya? Entonces, ahí cuando dice si en verdad, es mejor traducir, es que entonces, en verdad, los muertos no son resucitados. Podemos ver aquí que el apóstol Pablo se está poniendo en esa posibilidad única en toda la escritura de que lo que estaban diciendo y estaban recibiendo los corintios estaría poniéndolo a ellos en un lugar de juicio de parte de Dios por los testimonios, porque cuando hay 2 o 3 testigos en contra de ellos, eso tiene poder, tiene fuerza. No puede ser con menos de 2 o 3 testigos, había más que eso. O sea, estaban los que mentían y también los corintios en contra del apóstol Pablo y de todos los apóstoles. Pero también ellos, lo más grave es que ellos estarían en contra de Dios, diciendo que Dios hizo algo que nunca hizo. Entonces, aquí estamos viendo las consecuencias lógicas de la postura de ellos, que tenían los corintios, algunos corintios ahora, por causa del error que estaba entrando. Y las consecuencias lógicas es que la predicación es vana, su fe es vana, y el apóstol Pablo y todos los demás son hallados mentirosos por causa de predicar cosas que Dios nunca les dio. Entonces, es delicado, es delicado. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Ya? Nuevamente parece un poco a lo que había dicho antes, dice verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Ya? Y aquí, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Ya? Se parecen, pero tienen alguna distinción porque aquí está hablando de que está ya como certificando de que realmente el Señor no haya resucitado. ¿Ya? Entonces, vamos a leerlo de nuevo de una manera mejor. Dice, porque si los muertos, y aquí de nuevo es afirmativo, no es condicional. Porque ya que los muertos no resucitan, ya está asegurando, según lo que se enseña, y están incluso diciendo algunos corintios, tampoco Cristo ha sido resucitado. Entonces, si la realidad de la resurrección de los muertos ya no es correcta, significa, ya, por ilación, por así decirlo, por comunión en este caso, que Cristo tampoco resucitó. Porque si Cristo realmente resucitó, hay resurrección de muertos. Pero ya que no hay resurrección de muertos, no resucitan o no son resucitados, eso está diciendo que Cristo tampoco resucitó y era fundamental, lo repito, en el Evangelio, que él y los apóstoles estaban predicando. Mire, veamos Juan 10:18. Nuevamente lo vamos a Juan, pero a 10:18. Miren lo que dice de él mismo. Como les digo, esto ellos no lo tenían todavía. Esto fue escrito en los años 85, 90, el Evangelio de Juan, aproximadamente. Ellos no tenían estas escrituras, no la tenían todavía. Entonces dice, verso 17 del capítulo 10, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La resurrección. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en el mismo capítulo, mismo Juan, en el capítulo 6, dice así. Miren lo que dice. En el verso 39. Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tenemos mucha más evidencia escritural ahora. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, verso 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. En el momento, ¿no es cierto?
y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces algunos decían, sí, tenía vida eterna cuando creía, cuando veían al Hijo por la fe y creían, y esa es la resurrección. Pero no, pues miren lo que dice. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, después, no en el momento. Es verdad que hay una resurrección en el momento, pero esta está hablando posteriormente de la física, no de la que acontece cuando uno cree. Eso lo tenemos ahora, ellos no lo tenían en ese momento de esa escritura. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta también. Verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora avanza un poquito más, porque si eso, aquí la palabra vana es distinta, pero si fuera real todo lo anterior, ahora está diciendo que todo lo que se pensó en cuanto a los pecados, al perdón de los pecados, no existe. O sea, todo es mentira, todo es falso. Ellos son mentirosos, es falso, han testimoniado en contra de Dios, ¿verdad? Porque, y si no hay resurrección de muertos de ninguno, entonces Cristo tampoco resucitó y hemos visto ahora, tenemos la información en el capítulo 10, que Él toma, así como la coloca, la toma también, y también en el capítulo 6 habla de que Él los resucitará a los que creen, lo ven y creen en Él, los resucitará en el día posterior. Está hablando de otro momento, no el momento cuando creen. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ya? Y aquí el sí, nuevamente afirmativo. Y ya que Cristo no resucitó, según lo que ellos decían, vuestra fe es vana. Y esa palabra vana es la palabra ilusoria, sin valor, carente de resultados, estéril, sin fruto. No hay nada, no hay ningún resultado. Mira, es una fe inútil, incapaz de ser instrumento de salvación. ¿Por qué? Porque si Cristo no ha sido resucitado, vuestra fe con respecto a la salvación completa y plena, que incluye la resurrección de los creyentes, que confirma la confirmación de Cristo, si no es así, dice, vuestra fe es una ilusión, es estéril, sin fruto. Miren, carente de resultado, no hay nada allí. Es necia, fútil, también se traduce así. Y si es así, dice, aún estáis en vuestros pecados, porque qué fruto si todavía están los pecados, si no hay nada? O sea, no hay absolutamente nada. Aún estáis en vuestros pecados. Y ese estar en vuestros pecados es una realidad presente. Es decir, permanecéis constantemente en vuestros pecados. A esa conclusión se llega si se toma en cuenta lo que se está diciendo. Qué tremendo. Entonces, la defensa del tema de la resurrección es sumamente importante. Por eso el apóstol Pablo aquí lo toma en el capítulo 15 como un ejemplo de una enseñanza, ¿verdad? Que es para edificación, que es para provecho, que es para exhortación y también para consuelo. También. Miren, veamos un poquito primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, para ver eso. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Parece que Tesalonicenses. Dice así. Lo voy a leer completo porque es rápido, es cortito. Dice, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, el Señor va a venir con los santos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en cuanto a la resurrección.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Eso lo va a enseñar también en 1 Corintios 15, 51 y 52. El 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mira lo que dice. Por tanto, alentaos, ¿ya? Y esa palabra alentaos es exhortaos. Tiene la idea de consolar también, pero exhortaos unos a los otros con estas palabras. Entonces aquí, en el verso 17 que hemos visto, no hay consuelo, no hay exhortación, no hay aliento, no hay nada, ni una cosa. Está todo perdido. Lo leemos de nuevo. Y ya que Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, ilusoria, sin valor, fútil, sin fruto. Aún estáis en vuestros pecados, permanecéis en vuestros pecados. Es decir, la esperanza de los cristianos muere totalmente. No hay ninguna esperanza, no hay nada, no hay consuelo, no hay exhortación. ¿Qué lo vamos a decir uno a otro? No importa lo que esté pasando aquí. Mire lo que dice Pablo. Verso 31. Lo vamos a adelantar un poquito. Dice 1 Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué ponerse a la muerte si no hay resurrección de muertos? Mejor pasémoslo bien, pues, y después ya, total, el alma se va y no sé a dónde lo llevan los filósofos, pero se va a un lugar lindo seguramente. Y el cuerpo muere, y ya termina todo. ¿Para qué entonces? ¿Para qué ponerse a la muerte si no hay resurrección de muertos? Entonces, muere toda la esperanza, muere todo, cuando la resurrección de muertos no es algo que está bien establecido. Verso 18. Entonces también, aquí está agregando, los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, se perdieron totalmente. No hay ninguna esperanza para ellos. Están muertos sin ninguna posibilidad de que haya una resurrección para vida eterna. Nada. Entonces dice, en consecuencia, también los que durmieron, es decir, los que murieron, los creyentes, en Cristo perecieron. Es por conclusión lógica, de acuerdo a lo que se está enseñando. Imagínense los corintios cómo estarían ahí. Y aquí no es solamente escoger lo mejor. A ver, ¿qué prefieren ustedes, corintios? ¿Prefieren no tener ninguna esperanza o tener una esperanza? ¿Qué prefieren? ¿Prefieren morir que sus seres queridos, los creyentes que han muerto ya, perezcan o que vivan? No, aquí no es lo que, no está diciendo que ellos prefieren. Simplemente está hablando aquí de las consecuencias del error de esa doctrina. ¿Cuáles serían las consecuencias reales? Y eso, él está diciendo, no es que él está diciendo que escojan, sino le va a exponer después la verdad, porque las consecuencias son totalmente antibíblicas. Pero pone él lo que resultaría de las cosas que están escuchando. No se dan cuenta ellos de eso. Y aquí le está abriendo los ojos. Y luego explica la realidad de la resurrección del Señor, desde el verso 20 en adelante. Pero ahora estamos en el 18, dice, entonces, en consecuencia, también los que durmieron, los que ya, Tesalonicenses 4, los que han muerto, los creyentes que han muerto, usa la palabra dormir aquí, ¿qué pasaba con ellos? Estaban preocupados. Bueno, ahí le está diciendo que el Señor va a venir y que va a venir con ellos y ellos van a resucitar primero y los que estén vivos van a ser transformados. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esa es la consecuencia de la falsedad de esa doctrina, hasta el verso 19. Esa es la consecuencia de la falsedad de esa doctrina. Entonces, las doctrinas son muy importantes poder establecerlas bien, y el apóstol Pablo lo hace bien aquí. Él aquí muestra la revelación, pero en contra de una enseñanza equivocada. Entonces, muestra la revelación divina, ya que él recibió del Señor con mucho detalle,
con respecto a la resurrección, y eso es para edificación, para exhortación y consolación, que es lo que expresa el capítulo 14, que es el interés primero que tiene que haber cuando la iglesia se reúne. Lo que tiene que oír es para edificación. Entonces, hermano, cuando nos reunimos, aprovecho de decirlo, tenemos que entender, o aquí, como iglesia, que es para edificación, para crecer, para exhortarnos uno a otro, para consolarnos. Aquí hablo yo nomás, no, lamentablemente, pero uno quisiera pero eso es lo que está aquí ordenado de esa manera, pero igual pueden hablar los hermanos. Eso se les ha dicho. Pero consolarnos, exhortarnos y edificarnos unos a otros. Esa es la idea cuando se reúne la iglesia. No es solamente ir, sino buscar ese pan, ese alimento y esas verdades que puedan quedar grabadas y que nos ayuden en nuestra vida espiritual, en nuestro andar, en nuestro exponernos incluso a la muerte por causa del Señor, sabiendo que hay resurrección, como el apóstol Pablo. Porque si no hay resurrección, ¿para qué exponerse a la muerte? Mejor pasarlo bien nomás, po. Eso es lo que está diciendo, comamos y bebamos, total, moriremos y eso será todo. Ese es el fin, pero no es así. Verso 18 de nuevo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En algunos casos, aquí está en voz media, como se le llama, es perecer, pero en algunos casos se usa para destrucción. Es decir, que llegaron hasta ahí nomás, fueron destruidos y ya no hay más. Eso se usa, pero aquí se traduce como perecieron o se perdieron. Es decir, no hay eternidad para ellos. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ay, pobrecito, si tenemos a doctrina, esperar en Cristo, uy, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo vamos a esperar en Cristo si Cristo, con esa doctrina no tenemos ni una cosa, no tenemos nada, ni una posibilidad, ni una esperanza? ¿Sufrir para qué? Eso está diciendo. Entonces, de nuevo, el sí, no condicional, sino afirmativo, ya que en esta vida solamente esperamos en Cristo. Y cuando dice en esta vida, es la vida temporal, es la vida terrenal, es la vida de este tiempo, de este momento. Entonces, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, todo lo que vivimos sería solo para esta vida. Sería solo esperanza para el tiempo presente y nada más, y nada para el futuro. Todo es para ahora, y así vive la gente, po. Así vive el mundo, así el día a día, en un sentido, no importa cuándo me muera, pero tener más y más y más, y después se mueren, pero no juntan nada para la eternidad, pues, no tienen nada para la eternidad, juntan para esta vida nomás, pues, y mueren y quedan sin nada. Pero todo lo que hacen para esta vida, ellos no piensan en la eternidad. Entonces, tendríamos que vivir igual que todo el mundo nomás, po, si no hay ni una posibilidad. Eso, a eso es la consecuencia de la falsedad, del error de esta doctrina. Imagínense, los corintios, ¿cómo estarían ahí? ¿Se habrán compungido? ¿Se habrán dado cuenta? Espero que sí. Si en esta vida, o ya que en esta vida solamente esperamos en Cristo. O sea, esperar en Cristo es una estupidez, po. Disculpe que lo diga así, pero ¿cómo esperar en Cristo si no hay nada más? ¿Qué vaya a esperar si no hay nada en Él? No hay ni una cosa, ni un fruto, nada. Eso están diciendo. Entonces, si en esta vida terrenal, temporal, solamente esperamos o hemos esperado ya en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, los más miserables de todos los hombres. ¿Por qué? Porque los otros hombres no tienen ninguna esperanza, viven súper felices, así, la pasan bien, tratan de ganar más, tratan de tener una vida feliz, ya, eso, cumplir todos sus deseos. Cuando el cumpleaños de ellos, que se te cumplan todos tus deseos, pues miren lo que dicen, pues está bien, eso es lo que ellos entienden y nosotros vivimos eso también, que se cumplan todos tus deseos. ¿Cuáles serán los deseos? ¿Que el Señor venga luego? No, para nada. Tener un auto, tener una moto, tener una casa, tener una mujer, tener un hombre, tener hijos, tener un amante, no sé, cualquier cosa, pues. Pasarlo bien, pues. Esa es de la vida temporal, los creyentes no tienen eso, tenemos algo más. Pero si no fuera real, tendríamos eso nomás, pues, y seríamos igual que los inconversos.
ya que en esta vida solamente esperamos en Cristo y nada más, el cual no resucitó a los muertos, somos los más dignos ya de conmiseración, es decir, de los más miserables, dignos de que tengan misericordia de nosotros, porque estos están esperando una cosa, estos están soñando, son soñadores, están soñando en algo que no existe. En cambio, nosotros estamos tranquilitos, pasándolo bien, dice el mundo, y estos están soñando una cosa que no existe y que nunca va a ocurrir, según ellos. Entonces, imagínense a lo que llega el error. Miren, leamos en Apocalipsis 14:13. Dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es que no termina todo aquí como el mundo piensa. Ahora lo decimos, ahora tenemos la información, como lo digo, mucho más que los corintios. En la Escritura ellos no tenían toda la información, pero tenemos la información. Había en el Antiguo Testamento, vamos a ver un texto ahí. Entonces, en el fondo, ellos, el creyente, aquí, todo lo que haga, continúa allá. Hermano, no pienses, y te lo digo, y uno ha estado pensando en eso y leyendo algunas cosas, que lo que uno hace aquí no es solamente para acá, para servir acá. Algunos estudian para servir acá, algunos dicen, no, voy a prepararme para esta reunión, voy a preparar para esto, y estudian para lo de acá. No, hermano, todo lo que hagamos no es solamente para acá, sino también eso va a continuar allá. Lo que hemos hecho va a continuar nuestras obras allá en el cielo, porque todo lo que maduremos, todo lo que crezcamos aquí es para que, y lo digo para que nos preocupemos, todo lo que crezcamos y maduremos, eso va a tener consecuencias en la eternidad. Todo eso, no es solamente para acá. Lo leo de nuevo, mire. Verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, felices, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, están muriendo ahí, está en la tribulación, lo están matando, ¿ya? Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces hay una eternidad y hay resurrección. Los que mueren en el Señor descansarán, porque seguirán vivos, pero también tendrán un cuerpo de resurrección. Miren, voy a leer un texto. Disculpe, un texto que está en Job, conocido, Job me parece que el 19, Job verso 19, Job 19, dice así, estaba en el Antiguo Testamento, dice, 25 y 20, al 27, dice así, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne o fuera de mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aquí el Job está profetizando algo que no muchos veían en ese tiempo, y lo tenemos en estos pocos versículos, que si lo vemos de manera sencilla nos está diciendo simplemente eso, que él cree en la vida futura, y cree en la resurrección porque habla del polvo, cree aquí, está estableciendo la resurrección de los muertos. Mire, otra vez lo leo, verso 25. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, de al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién es su Redentor? ¿Dios? ¿Jesucristo? No sabemos lo que él ve, pero si es profético estaría hablando del Señor, igual que los salmos. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, o fuera de mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Pero si él cree en la resurrección del Redentor, también ha de creer en la resurrección de él. Al menos él vería a Dios en la eternidad. Bueno, hermanos queridos, aquí hemos visto la parte en donde el apóstol Pablo está defendiendo, ¿ya? Pero está defendiendo en el sentido, primeramente, mostrando la parte, lo que resultaría si fuera cierto que la resurrección de los muertos no corresponde,
y pensando en eso, tampoco la resurrección de Cristo. Y está aquí lo que hemos visto, los resultados de esa posibilidad. Dios mediante, el próximo estudio del versículo 20 vamos a ver la otra parte, donde él empieza ya mucho más claramente a enseñar en contra de esa posibilidad lo que tiene que ver con la resurrección del Señor. Eso es lo que vamos a ver Dios mediante en el próximo estudio. Muy bien. Hermano Johnny, lo molestamos otra vez. Amén, amén. Ya pues. Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, mi Señor, por los misterios que usted nos concede, mi Señor. Gratos a Él, mi Señor, que en nuestra resurrección seguiremos trabajando, mi Señor, y adorándolo a usted, mi Señor. Señor, damos gracias, mi Señor, porque nos consuela, mi Señor, estas palabras, mi Señor, y nos alegra, mi Señor. Mi espíritu se contenta, mi Señor, al saber estas noticias, mi Señor. Le agradezco, mi Señor, por esta alegría que me da y esta agua que uno toma, mi Señor. Señor, agradecido, mi Señor, una vez más, mi Señor. Señor, que tengamos un buen descanso, mi Señor, y lo que trabajamos, mi Señor, que tengamos un buen servicio, mi Señor. Señor, que usted proteja a cada uno de mis hermanos, mi Señor, en salud, mi Señor, pero principalmente lo espiritual, mi Señor. Le damos gracias, mi Señor, y en estos momentos nos despedimos, mi Señor, y me despido de mis hermanos. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos.